Un cordial saludo para todos ustedes. Nuestro tema a tratar es la efectividad del cannabis medicinal en el tratamiento del dolor neuropático. Somos estudiantes de octavo semestre y nuestro grupo de trabajo está conformado por Karen Eliana Coral, Luisa María Guerrero, Diana Sofía Izquierdo, Gina Marcela Morillo, Ana María Saldaña y quien les habla, Ángela Marcela Aguirre. Somos asesoradas por la profesora Julie Benavides. En cuanto al problema, se dice que el dolor es la causa más frecuente de consulta médica. Estadísticas señalan que se encuentra entre el 35 al 50% de las consultas realizadas de este porcentaje. Se habla que alrededor del 15% de estas consultas son realizadas porque el paciente sufre de dolor neuropático, el cual se define como el causado por una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. El control deficiente de este tipo de dolor puede afectar todos los aspectos de la vida de la persona, en los que se incluye afectación del estado de ánimo, desempeño laboral en el estudio y en sí también en sus actividades diarias. En cuanto al dolor neuropático, se dice que este es el resultado del daño a la disfunción del periférico o central. Su tratamiento es mucho más complejo y variable según el tipo de paciente y enfermedad que motiva el síntoma. Su tratamiento es mucho menos satisfactorio y tan solo en un 40-50% de los pacientes que lo sufren consiguen llevar una calidad de vida razonable. De igual manera, muchas personas recurren a un tratamiento alternativo para que de alguna forma los dolores disminuyan. ¿Qué es el cannabis medicinal? La planta de cannabis es una especie vegetal milenaria a la cual se le atribuyen propiedades terapéuticas y medicinales basadas en evidencia científica que sirven como coadyuvantes dentro del tratamiento y control sintomático de múltiples patologías y condiciones de salud, porque este ayuda en el manejo del dolor. Actúa dentro del sistema endocannabinoide de comunicación celular, que está compuesto por receptores cannabinoides endógenos y enzimas que mantienen el organismo en equilibrio, ayudando a regular. El efecto terapéutico del cannabis hace que la planta sea mucho más idónea para el tratamiento de multitud de dolencias, entre ellas el dolor neuropático. De hecho, cada vez hay más investigaciones realizadas por científicos de diferentes partes del mundo que estudian sus bondades. Ahora bien, existen también unos cuantos países que se destacan por haberse convertido en un referente tanto en la investigación como de la incorporación de tratamientos a base de cannabis para tratar distintas dolencias, y entre los países encontramos Israel, Canadá, República Checa, España, Países Bajos, Uruguay y uno de los más importantes, Colombia. Bueno, continuando con Colombia, el 11 de agosto de 2017 el Gobierno Nacional finalizó el proceso de reglamentación para la fabricación, uso de semillas y cultivo de cannabis con fines medicinales y científicos. Está la Ley 1787 de 2016, que tiene como objeto crear un marco regulatorio que permite el acceso seguro e informado de uso médico y científico del cannabis y sus derivados. Está el Decreto 613 de 2017, Decreto 631 de 2018, y las resoluciones 2891, 2892 de 2017 y 2986 de 2018. Serenia es la primera clínica que brinda tratamiento de cannabis medicinal legal en Colombia. Abrió sus puertas en Bogotá. Esta es una clínica de cuidado integrado con opción de tratamiento con cannabis medicinal, en la que diagnostican y tratan las patologías desde la medicina integrativa, combinando la medicina convencional y las terapias complementarias. Entre los diversos programas que ofrece la clínica se encuentra el programa para el manejo del dolor, que también se va a enfocar en el dolor neuropático. En cuanto a Nariño, está Ecocausai, que es la segunda clínica a nivel nacional y primera a nivel regional que maneja el dolor con cannabis medicinal. Está avalada por el INVIMA para poder distribuir, comercializar y tratar con cannabis medicinal. Se enfocan en que el paciente tenga un cuerpo saludable, ofreciéndoles experiencias de salud renovadoras y seguras a través de tratamientos que aplican en las últimas tendencias. Y ofrece tratamientos a base de cannabis medicinal para tratar diferentes patologías, entre ellas el dolor crónico. En cuanto a la pregunta pico, es en pacientes adultos con dolor neuropático tratados con cannabis medicinal versus con medicamentos convencionales, ¿cuál disminuye más el dolor? En cuanto al diseño, están los criterios de elegibilidad, los de inclusión, que es el tipo de publicación. Encontramos ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis. El intervalo de tiempo 2015-2020, los idiomas son español, inglés, portugués e italiano. Palabras claves: medical cannabis, neuropathic pain y treatment. Artículos de acceso gratuito y pacientes mayores de 18 años. Con respecto a los criterios de exclusión, están los artículos en los cuales se haya realizado pruebas en animales, que hablen sobre efectos adversos en pacientes sometidos al tratamiento y que hablen solamente de las dosis utilizadas de cannabis medicinal en el tratamiento de pacientes con dolor neuropático.
Con respecto al flujograma, ya dichas las palabras clave, están las bases de datos que utilizamos, fueron PubMed, SCielo, Cochrane Library, Science Direct, de las cuales hicimos exclusión por título, por resumen y por texto completo, quedando 8 artículos, de los cuales 3 son revisiones sistemáticas, 1 es el metaanálisis, ensayo clínico aleatorizado habían 3, según las se excluyeron 2 y estudio de corte 1. Para evaluar la calidad de evidencia se utilizó la guía y la lista de chequeo de SIGN, permitiendo que cada guía evalúe el tipo de estudio correspondiente. En la guía de SIGN, para evaluar metaanálisis y revisiones sistemáticas, se obtuvo como resultado 4 estudios de alta calidad, con niveles de evidencia 1++, que quieren decir metaanálisis de gran calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados con muy bajo riesgo de sesgos, y grado de recomendación A, que quiere decir el metaanálisis, revisiones sistemáticas o un ensayo clínico aleatorizado calificado como 1++ y directamente aplicable a la población objeto, o una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados o un cuerpo de evidencia consistente en estudios calificados como 1+, directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados. De los 3 ensayos clínicos aleatorizados excluyeron 2 ya que no eran relevantes con la pregunta PICO, del único que se escogió igualmente se valoró con la lista de chequeo de SIGN y se obtuvo un ensayo clínico aleatorizado de aceptable calidad debido a la falta de información y falta de estudios para obtener mejores resultados y claridad en ellos. Este se obtuvo en los niveles de evidencia 1-, que quiere decir metaanálisis de gran calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados con alto riesgo de sesgos, y un grado de recomendación B, que quiere decir un volumen de evidencia que incluye estudios calificados como 2++, directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados o extrapolación de estudios calificados como 1++ o 1+. El estudio de cohorte evaluado con la guía de SIGN se encontró un estudio de alta calidad debido a la especificidad y claridad del estudio relacionado con la pregunta PICO y se consiguió un nivel de evidencia 2++, que quiere decir revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos controles, o estudios de cohortes o de casos controles de alta calidad con muy bajo riesgo de confusión, sesgos o azar y una alta probabilidad de que la relación sea causal y un grado de recomendación A. La siguiente guía de práctica clínica para la atención de pacientes en cuidado paliativo adaptada en Colombia, para la cual se evaluó la calidad por medio de la herramienta AGRI2, instrumento diseñado para evaluar la calidad, el rigor metodológico y transparencia por la cual son desarrolladas las guías de práctica clínica. Debemos tener en cuenta que las recomendaciones de estas guías fueron revisadas y algunas de ellas fueron modificadas para facilitar su implementación en Colombia. Para la elaboración de la guía se utilizaron 2 referentes de guía, una la guía de práctica clínica sobre cuidados paliativos y la guía de práctica clínica sobre el uso seguro de opioides en pacientes en situación terminal. Para la gradación de sus recomendaciones, la primera se basó en el sistema SIGN y la segunda en el sistema GRADE. A continuación presentamos uno de los algoritmos para el manejo del dolor que recomienda la presente guía. Debemos tener en cuenta que dentro del algoritmo de manejo se clasifica el dolor entre leve, moderado, intenso e irruptivo, utilizando los medicamentos recomendados por la escala analgésica de la OMS, fármacos de primer escalón como el paracetamol, del segundo escalón como la codeína y del tercer escalón como la morfina, entre otros medicamentos. En cualquiera de los escalones se recomienda la terapia adyuvante y para el manejo del dolor neuropático, más específicamente, se recomiendan de primera línea los antidepresivos y anticonvulsivantes. La siguiente guía de práctica clínica es sobre el tratamiento del dolor neuropático en mayores de 18 años, implementada en México. La escala utilizada para la gradación de la evidencia y grado de recomendación de estos estudios fue la escala de Shekel modificada, que clasifica la evidencia en niveles o categorías e indican el origen de las recomendaciones emitidas por medio del grado de fuerza. Para establecer la categoría de la evidencia utilizan números romanos del 1 al 4 y las letras A y B minúsculas, y en la fuerza de recomendación letras mayúsculas de la A a la D. Otra de las escalas que también fueron utilizadas es el esquema de clasificación de la evidencia para una intervención terapéutica EFNS, que clasifica la evidencia como clase 1, 2, 3 y 4 y el grado de recomendación en nivel A, B y C. Dentro de la guía de práctica clínica, una de las preguntas que se plantea para su desarrollo es cuáles son los esquemas farmacológicos más efectivos para el manejo del dolor neuropático, de acuerdo con la condición específica, por lo cual se generan las evidencias y recomendaciones. En este caso, la condición específica es el dolor central.
El nivel de evidencia representada por la letra E nos dice que el dolor central neuropático es un dolor debido a una lesión en el sistema nervioso central que puede ser debido a una enfermedad vascular o a una lesión traumática espinal, entre otras, para lo cual se genera una evidencia de clase 2 según el esquema de clasificación de evidencia para intervenciones terapéuticas EFNS. Y en cuanto al grado de recomendación representada por la letra R, nos dice que los cannabinoides pueden ser utilizados en esclerosis múltiple si los otros tratamientos fallan, para lo cual se genera un grado de recomendación de nivel A. Como podemos evidenciarlo, la principal diferencia entre la guía colombiana y mexicana es su recomendación con respecto al uso de cannabinoides. Mientras que en la guía colombiana no se contemplan los cannabinoides para ningún tipo de dolor neuropático, la guía mexicana recomienda los cannabinoides como última línea de tratamiento de dolor neuropático de tipo central. En cuanto a la evaluación con las guías CASPE, fueron evaluados 2 artículos, de los cuales el primero fue una revisión sistemática que se evaluó con la guía de 10 preguntas para ayudar a entender una revisión sistemática. Aquí vamos a tener en cuenta 3 aspectos generales. En el primero, si los resultados de la revisión son válidos, en los cuales nos hacen 2 preguntas de eliminación, se hizo una revisión sobre un tema claramente definido y si buscaron los autores el tipo de artículos adecuados para la cual la respuesta es sí. ¿Y crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes? ¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los estudios incluidos? Y si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener un resultado, ¿era razonable hacer eso? Para las 3 preguntas, la respuesta es sí. El segundo aspecto es cuáles son los resultados. El resultado global de la revisión es que los fármacos con cannabis pueden aumentar el número de pacientes que logran un alivio del dolor del 50% o más en comparación con un placebo. Y la precisión de los resultados es un índice de confianza en un 95%. Y el último criterio son los resultados aplicables en tu medio. Nos hacen 3 preguntas que son: ¿se pueden aplicar los resultados en tu medio? ¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión? ¿Y los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y costos? Para las 3 la respuesta es sí. Y el segundo estudio es un estudio de corte en el cual se aplican la guía de 11 preguntas para ayudarte a entender un estudio de corte, en el cual también nos basamos en 3 aspectos generales, que son los resultados del estudio válido. El estudio se centra en un tema claramente definido y la corte se reclutó de la manera más adecuada. La respuesta para las 2 preguntas es sí. Y el resultado se midió de forma precisa con el fin de minimizar posibles sesgos. Han tenido en cuenta los autores el potencial efecto de los factores de confusión en el diseño y análisis del estudio. Es sí. Y para el seguimiento de los sujetos, ¿fue suficientemente tiempo largo y completo? No. El segundo aspecto es cuáles son los resultados. Los resultados de este estudio es que entre los pacientes que consumían cannabis para el dolor, el alivio medio del dolor que informaron que obtenían al consumir cannabis medicinal era del 70%. Y la precisión de los resultados con los intervalos de confianza es del 95%. Para el tercer aspecto son los resultados aplicables en tu medio. ¿Te parece increíble los resultados? Sí. Los resultados de este estudio coinciden con otra evidencia disponible. Sí. ¿Y se pueden aplicar los resultados en tu medio? Sí. ¿Y va a cambiar esto en tu decisión clínica? Sí, debido a que no se debe descartar el uso de cannabis medicinal, porque hay estudios y diferentes publicaciones que nos muestran que en mayor proporción estos nos brindan ventajas sobre el dolor neuropático, haciendo que este disminuye y en algunos casos aliviando completamente el dolor. En cuanto a las conclusiones, la primera conclusión, el dolor neuropático, un alto grado de complejidad para su manejo, lo que el uso de cannabinoides y su gran aporte en la modulación del dolor abre la puerta a un tratamiento eficaz, seguro y con buenos resultados en el paciente. Segundo, los resultados sugieren que el cannabis medicinal puede ser eficaz como los agentes neuropáticos actuales. Sin embargo, se necesitan más estudios para determinar dosificación, proporciones, vía de administración y efectos a largo plazo. Tercero, cannabis, al no encontrarse regulado y aprobado a nivel científico y legal, no se ha ratificado guías de práctica clínica basadas en esta temática que permitan llevar a cabo a los profesionales de la salud una adecuada utilización. Cuarta, después de realizar las evaluaciones correspondientes y aplicar los métodos ya mencionados, se concluye que de los 6 artículos evaluados, la mayoría son de alta y aceptable calidad, generando una importante contribución
en materia de investigación. Sin embargo, se necesitan más estudios con tamaños de muestras más grandes para dar respuesta concluyente sobre su eficacia y contemplar su seguridad. Quinta, con base en lo anteriormente mencionado, las guías de calidad de práctica clínica y CASPE son una herramienta fundamental para el análisis, crítica y desarrollo de evidencia clínica. También resaltamos el hecho de que al hacer la aplicación de las guías, estas nos dan cierto grado de calidad y niveles de recomendación, permitiendo obtener una revisión sistemática más enfocada en nuestra pregunta PICO. Gracias.